Después de la primera sesión que discutimos, que fue muy rica, yo creo, tanto en la exposición como en el debate que tuvimos, pues hoy queríamos darnos otra segunda sesión un poco también quizás de reflexión más abstracta sobre cómo opera el funcionamiento de nuestra sociedad en el sentido de producir malestares, de cómo esta sociedad de la competencia podemos decir que tiene una característica patógena, ¿no? En el sentido de que la competencia, de que la dinámica de la competencia sistemática y expansiva que caracteriza al capitalismo y que caracteriza especialmente el capitalismo en su estado avanzado, neoliberal o como lo queráis llamar, ¿qué relación existe entre esa lógica de la competencia individualizada, ¿no? Como máquina, digamos, de destruir vínculos sociales, como máquina de separar, como máquina de desplazar los conflictos al interior, ¿no? Por eso el título del curso, intentar entender qué decimos cuando decimos lo de que en tu interior, para que algo llegue al interior, no surge del interior como si hubiera nacido allí, ¿no? Sino para llegar al interior alguna vez tuvo que estar en el exterior, ¿no? Porque lo que sale del interior no puede surgir así de un interior que estaría ahí y que sería profundo, infinito y que sería indescifrable, ¿no? Entonces vamos a intentar comprender eso a partir de esa relación entre competencia, sociedad de la competencia y malestar. Y hemos titulado esta sesión El imperativo competitivo, patologías de la normalidad, subjetividad capitalista y sufrimiento social. Y hemos invitado a Jordi Maiso, que es profesor de filosofía en la Universidad Complutense, que ya le invitamos a otro curso a hablar sobre la teoría crítica del fascismo. Y es especialista en teoría crítica de la subjetividad, y entonces vamos a tratar estas cuestiones aquí hoy con él. Entonces las preguntas que le hemos lanzado a Jordi, así por intentar centrar alguna línea de debate, son las siguientes, ¿no? ¿Cómo superar esta pulsión de muerte de la competencia, ¿no? ¿Cómo destapar la falacia de un neoliberalismo que nos promete la autonomía mientras nos frustra continuamente por no ajustarnos a sus imposibles criterios? ¿Qué potencias tienen estos malestares para politizar la vida cotidiana? Y lo más importante, cómo ampliar las esferas de la autonomía individual y colectiva por fuera del imperativo competitivo, ¿no? Una idea que quizás habría que destacar, esa promesa de autonomía que se nos hace actualmente, ¿no? Es una promesa de la autonomía profundamente paradójica, porque seríamos más autónomas cuanto más nos lancemos al trabajo, que es el espacio del tiempo no libre por antonomasia, ¿no? ¿Cómo es posible ser autónomo cuando dedicas 12 horas o 14 horas o tu vida o el sacrificio, la entrega a tu proyecto personal, etcétera? No es justamente lo contrario de la autonomía, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede prometer la autonomía cuando al mismo tiempo se están eliminando las condiciones sociales que permiten la autonomía, ¿no? Entonces, deberíamos pensar cuáles son las condiciones sociales que permitan el desarrollo de nuestra autonomía, ¿no? Y luego, otra idea que quizás nos parecía interesante para la introducción es esto que decía Mario Benedetti, ¿no? En su famoso poema de Defender la alegría. Dice: defender la alegría también de la obligación de estar alegres, ¿no? Hay una paradoja en que ¿cuál es la relación entre la obligación de estar alegres y la expansión, por ejemplo, de la categoría diagnóstica de depresión para clasificar determinados malestares sociales, etcétera? Pues se trataría también, pues, intentar comprender esto para defender la alegría también desde el punto de vista de la obligación de estar alegres. Y nada más. Muchas gracias y os dejamos con Jordi. Bueno. Muchas gracias a Álvaro por la presentación y por la invitación y a Nociones Comunes, y buenas tardes a todas y a todos. Yo vengo un poco de la filosofía y la teoría social y simplemente quería, lo que me había pedido Álvaro, que no sé si estaré a la altura, aunque lo voy a intentar, es un poco dar una serie de coordenadas de qué significa esto de la sociedad competitiva, ¿no? De una sociedad, digamos,
basada en un régimen de competencia y qué peso, qué efectos tiene eso sobre la vida psíquica, incluso sobre la constitución de la normalidad en la cual viven los individuos, ¿no? Y en ese sentido se me ocurría que era bastante oportuno partir de una anécdota que yo encontré hace tiempo en un libro y que me pareció bastante significativo de lo que significa la normalidad, es decir, un tipo de comportamiento ajustado a lo que requiere la praxis social cotidiana y la defensa de los propios intereses, ¿no? El escenario de esta anécdota es un pueblecito en el sur de Sicilia, bastante idílico, ¿no? Muy bonito, se llama Portopalo. Y en este pueblecito, en el día de Navidad de 1996, cerca de la costa, pues una embarcación que contenía a 283 inmigrantes, entre ellos pues de India, de Pakistán y de Sri Lanka, la mayoría de ellos, al pasar de una embarcación a otra, naufragaron y se ahogaron cerca de las costas del pueblo, ¿no? El gobierno italiano se resistió a investigar claramente lo sucedido porque se hubiera podido salir a la luz que habían hecho misión de socorro, pues eso les hubiera puesto, en aquellos momentos, hoy es algo normal, ¿no? Pero en aquellos momentos les hubiera puesto en una situación incómoda con la Unión Europea y intentaron silenciar lo ocurrido porque de alguna manera los cadáveres ya estaban hundidos en el Mediterráneo, venían de países pobres y lejanos y aunque sus familiares estaban intentando recabar información sobre qué había ocurrido, pues de alguna manera estas indagaciones no tenían visos de adquirir ninguna relevancia pública, al menos en la Unión Europea, ¿no? Lo curioso fue que las lógicas del mar no se plegaron, digamos, a los intereses políticos en este caso, y durante muchos meses los pescadores de este pueblecito vieron cómo se enredaban en sus redes de pesca esos cadáveres. Y tenían que, desenmarañarlos de la pesca, de los rodaballos y demás que habían cogido y devolverlos al mar. ¿Por qué los devolvían al mar? Los devolvían al mar con la basura que cogían, ¿no? ¿Por qué lo hacían? No exactamente por maldad, no podríamos decir que fuera por maldad, sino más bien porque la ley del mercado acuciaba, las subvenciones a la pesca de la Unión Europea en aquellos momentos eran, como hoy, estaban sometidas a toda una serie de condicionalidades, ¿no? Y no podían permitirse perder una jornada de trabajo devolviendo esos cadáveres a la costa, ¿no? En realidad, todo el pueblo sabía lo que pasaba. Todo el pueblo sabía lo que pasaba y sabía que, de alguna manera, una y otra vez estos cadáveres caían en las redes y eran una y otra vez devueltos al mar, ¿no? Pero todos callaban en un pacto de silencio que les convenía en cierta medida a todos porque aseguraba, por encima de razones humanitarias o por razones incluso de mínimas tradiciones funerarias, la supervivencia confortable de unas familias que viven en una localidad costera basada en la pesca y el turismo, básicamente. Y por lo tanto contribuir a silenciar esas muertes, a evitar que hubiera una memoria de lo que había pasado con esas personas, era un comportamiento completamente ajustado al principio de realidad, podríamos decir, ¿no? Todo lo demás implicaba, digamos, remover aguas turbias que ponían en peligro la normalidad, ¿no? Y quizá por esto pueda decirse que aquí hay una especie de metáfora de lo que sería el sistema capitalista en la medida en la que, podríamos decir, es una sociedad que produce cadáveres, que tiene un enorme grado de violencia, una economía, podríamos decir, que produce cadáveres y tiene un enorme grado de violencia, mientras que la sociedad lo que hace es devolver esos cadáveres con indiferencia al mar, ¿no? ¿Por qué me gustaba esta imagen, casi podríamos decir una parábola como punto de partida, ¿no? Porque creo que muestra bastante bien lo que es una coacción objetiva, ¿no? Es decir, una coacción que tiene que ver con el entramado en el cual se basa la vida social y no con la buena o mala voluntad de los individuos, ¿no? Una coacción objetiva que tiene un enorme grado de violencia. Es decir, si solemos decir, ¿no?, y así lo decía un poco la presentación de Álvaro para esta sesión, ¿no?, que vivimos en una sociedad individualista, ¿no?, con un carácter insolidario, competitivo, egoísta, ¿no?, que a menudo se critica, no podemos pensar o no podemos esperar que esto vaya a corregirse exclusivamente mediante clases de ética, ¿no? Y esto, yo soy filósofo, o sea que estaría en mis intereses corporativos defender las clases de ética, ¿no? Pero creo que esto es de una ayuda relativamente escasa, ¿no? Ni tampoco con educación, porque es algo que arraiga en la propia lógica de la vida social. Tiene que ver con la normalidad de unas sociedades en las cuales no bastan, digamos, medirlas con parámetros morales, porque los criterios que rigen el entramado de interdependencias en el que todos vivimos tienen que ver con la competitividad, con la rentabilidad y con el crecimiento económico, fundamentalmente, ¿no? Y la inclusión en la vida social se regula a través de una institución que es el empleo,
que es la que permite el acceso al consumo y, por tanto, la satisfacción de necesidades, ¿no? Y esto se da hoy en unas condiciones en las cuales las condiciones de supervivencia se han visto bastante erosionadas, ¿no? Por eso podríamos decir, lo que me parece interesante de esta anécdota, o de esta imagen, ¿no?, es que revela que sobrevivir en las condiciones del capitalismo globalizado implica aceptar un grado de violencia y de brutalidad difícil de interiorizar, y que parece requerir en este caso casi una complicidad activa, es decir, como si una y otra vez a esos individuos a los que se ha dejado morir hay que dejarles morir de nuevo arrojándoles de nuevo al mar, ¿no? Una especie de reproducción activa de una lógica, en último término, homicida. Y cabría preguntarse cómo convivían los pescadores con esta praxis, cómo lo contaban luego al volver a casa, cómo les afectaba esto de alguna manera, ¿no? ¿Acaso no sabían, ¿no? Podríamos decir, es un comportamiento en cierta medida ajustado a la normalidad, pero que tiene rasgos típicos de lo que en la psicología clínica se hubiera llamado, pues, digamos, rasgos típicamente psicopáticos, ¿no? Como veremos, no es nada extraño en la normalidad, ¿no? De falta de empatía absoluta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Acaso no sabían que lo que estaban haciendo tiene también consecuencias sobre el modo en el que ellos mismos pueden esperar ser tratados? Es difícil pensar que esto no es así, ¿no? En este sentido, cabría considerar que esta acción tiene un elemento monstruoso, ¿no?, brutal, pero que no son monstruos malísimos, sino que los que ejecutan este tipo de acciones son monstruos normales, ¿no? Es gente bastante cotidiana. Para eso se acuñó el concepto en la filosofía de la banalidad del mal, ¿no?, que es un concepto que a mí no me gusta mucho, pero que creo que es importante en la medida en la que nos hace ver cómo se perpetúa una lógica de violencia, supuestamente perfectamente ajustada en este caso al principio de realidad, ¿no?, que viene a decir que vivimos en un entorno social marcado por una lógica constante de agresión y de defensa, en el que los individuos se perciben unos a otros básicamente como competidores y adversarios, ¿no?, y que por tanto hace muy difícil establecer redes de solidaridad, redes de cooperación o de interés mutuo, ¿no? Quien quiere salir adelante y no pasar a formar parte de los redundantes, de los superfluos o de los perdedores, ¿no?, ha de adoptar actitudes despiadadas, de dureza, de ausencia de escrúpulos. En definitiva, esta imagen sería también una confirmación de que vivimos en un modelo que podríamos considerar atravesado por el darwinismo social. Es decir, un modelo en el que solo sobreviven los más aptos. Y algunos de los más aptos son precisamente los que desaprenden las capacidades, por ejemplo, de atención o de empatía, ¿no?, de atención a otros me refiero. Que se encuentran arrojados a una lucha por la supervivencia que se entiende únicamente en clave individual y que, por tanto, nos exige responder de manera, digamos, a imperativos económicos que se imponen de manera bastante inapelable, ¿no? Esta lógica del darwinismo social ha calado bastante hondo en la normalidad, más de lo que creemos, creo, hasta penetrar en fibras bastante íntimas de pensamiento, de comportamiento, que, como digo, dificulta la solidaridad y que, digamos, llevan a que se normalice en una sociedad en que lo único que cuente sea el rendimiento y sea el éxito, ¿no? Y que no está a la altura de esto, corre el riesgo de descolgarse, ¿no?, de no ser reconocido laboralmente, pero también en su ámbito de conocidos, y pasar a formar parte del escuadrón de los perdedores, ¿no?, podríamos decir. Y ahí se vuelve esta pregunta, ¿no?, que podríamos decir que quizás hicieran los pescadores de este pueblecito del sur de Sicilia, ¿no? ¿Qué no haríamos por no perderlo todo? Y ese es el precio de la normalidad. Es decir, la normalidad exige que cualquier psique ajustada a las relaciones de violencia y sometimiento, de poder e impotencia en las que vivimos actualmente, acepte como normal un grado de violencia muy fuerte y que, llegado el caso, incluso empatizar activamente con él. Es decir, mientras no me toque a mí, yo reproduzco esta normalidad. Creo que este es un lado bastante bestia, ¿no?, pero quizá un lado adecuado para captar eso que mencionaba Álvaro antes, que es el carácter destructivo y patógeno de la normalidad, ¿no? Es curioso porque, si un poco en esta línea, si me permitís, de ir argumentando a través de anécdotas y demás, es curioso porque hay
una serie de frases, ¿no?, que hoy funcionarían en cualquier escuela de negocios, ¿no? Por ejemplo, frases como cerrar el corazón a toda compasión, una llamada a ser duros y despiadados, actuar más deprisa y de modo más brutal que los otros, están totalmente a la orden del día, ¿no? Y cualquiera que quiera triunfar como manager o directivo, pues estaría bien que las aplicara, ¿no? Son consignas de éxito. Y sin embargo, lo sorprendente es que estas frases que he citado son las frases que Adolf Hitler dirigió a la Wehrmacht, es decir, al ejército alemán, el día que empezaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Insisto, este es el carácter de la normalidad, del grado, digamos, de lo que implica una conducta subjetiva adecuada al éxito, ¿no? Revela una afinidad entre las disposiciones de los sujetos que operan, digamos, los sujetos que operan en una guerra de aniquilación, como podía ser la Segunda Guerra Mundial, y los criterios de éxito en la vida civil de las sociedades capitalistas, ¿no? Por lo tanto, un vínculo entre lógicas de guerra de aniquilación y vida civil que no es casual, creo, ¿no? Y que implica, de alguna manera, un grado bastante grande de frialdad si uno quiere evitar la muerte social, y que de alguna manera revela que esa enorme coerción objetiva, ¿no?, enormemente violenta de los mecanismos de socialización es algo que los individuos tienen que interiorizar, que tienen, digamos, con lo que tienen que vivir y que tienen que reproducir activamente en su praxis cotidiana, ¿no? Y esto es importante porque la socialización es un proceso que tiene lugar también en el interior de los individuos, que lleva a establecer equilibrios más o menos precarios entre las exigencias externas y las demandas de la economía libidinal, ¿no? Y en este sentido se me ocurría citar una frase de un autor no precisamente considerado un escritor, no precisamente considerado por ser una persona perfectamente ajustada al principio de realidad, ¿no?, como es Franz Kafka, ¿no? Franz Kafka tiene una frase recogida en un libro de conversaciones, ¿no?, que se escribe póstumamente, ¿no?, un amigo suyo, en el que dice: el capitalismo es un sistema de dependencias que van de dentro a fuera, de fuera a dentro, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Todo es dependiente, todo está encadenado, pero eso implica que el capitalismo es un estado del mundo y del alma, decía Kafka. Hasta aquí la cita. ¿Qué significa que el capitalismo es un estado del alma? Esta es la frase que me interesaba, ¿no? Implica básicamente que para que su lógica basada en la rentabilidad, en el crecimiento económico, etcétera, pueda funcionar, requiere que los individuos desarrollen capacidades y destrezas que permitan que esa lógica se perpetúe. Es decir, por decirlo de forma muy abstracta, ¿no?, como se diría en teoría social, la objetividad social y los sujetos que viven en ella tienen que reproducirse mutuamente. Tienen de alguna manera que la sociedad tiene que hacer que los sujetos sigan funcionando como sujetos y los sujetos llevan a que los imperativos sociales vayan adelante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ninguna lógica social que no se imponga a través de los actores, de los agentes sociales, ¿no? Y eso implica que la dominación nunca es algo sencillo, nunca es algo unilateral, ¿no? Implica que la dominación social nunca puede prescindir de sujetos que lleven a cabo de alguna manera sus tendencias. Y esos sujetos son siempre sujetos de intereses, de deseos, que tienen expectativas, que quieren algo de la vida, ¿no? Entonces, la lógica de socialización lo que tendría que buscar, en teoría, sería enganchar esos intereses, esas expectativas, para de alguna manera permitir que los sujetos reproduzcan activamente sus imperativos, ¿no?, como en el caso de los pescadores de Portopalo, aunque sea solo a través del miedo, ¿no? Lo que revela esto, y esta es la parte más abstracta de lo que voy a contar, ¿no? O sea, todo lo demás creo que tiene un nivel que creo que puede seguirse más o menos, si no me lo decís, e intento explicar lo que no quede claro, ¿no? Lo que revela esto es una desproporción creciente entre el aparato social del que depende la supervivencia, que es cada vez más prepotente, y la impotencia individual, ¿no?, que lleva, digamos, a que la angustia, el miedo y una lógica de sálvese quien pueda se conviertan en formas sociales activas que dan lugar a una nueva economía psíquica en las que el sufrimiento social, el malestar, revela el coste de esta normalidad enormemente coactiva y violenta en los sujetos que viven en este tipo de sociedad, que sin embargo nunca puede eliminar completamente las fricciones subjetivas, ¿no? Y aquí, digamos, es donde entraríamos a preguntar, que esta es a donde quiero llegar, ¿qué es un individuo adaptado de forma exitosa y qué es un individuo no adaptado? ¿En qué condiciones un individuo, de alguna manera, que tiene
que sufre un malestar y equilibrios precarios. Es decir, mejor dicho, parafraseando a Marx, ¿no? Una frase muy conocida de Marx, que cambio ligeramente. Un individuo con malestar y equilibrios psíquicos precarios es un individuo con malestar y equilibrios psíquicos precarios. Solamente en determinadas condiciones sociales se convierte en eso que llamamos un loco. ¿Cuáles son esas condiciones sociales? ¿En qué condiciones estaríamos hoy? Podríamos decir incluso que una sociedad en la que lo que hacen los pescadores de Portopalo y cosas mucho más bestias que se hacen en la normalidad, ¿no? Que no voy a entrar por falta de tiempo, pero si hay interés en más ejemplos de este tipo, los hay y en cantidades numerosas, ¿no? Pero en una sociedad en la que, digamos, esto es lo normal, es una sociedad enferma. ¿Cómo podemos esperar de una sociedad enferma a un individuo sano? Podríamos decir, formulado de forma muy drástica, ¿no? Podríamos decir que vivimos en una lógica social que genera vidas dañadas, que asfixia la posibilidad de una existencia no ansiosa, ¿no? Y el malestar viene en parte porque la forma en la que se imponen los imperativos sociales no es con una dominación directa, que yo tenga un enemigo, un jefe o un dominador inmediato muy malo que me impone, digamos, lo que tengo que hacer de una forma abierta, explícita y violenta, ¿no? Sino que la coacción es impersonal, es muda y es algo contra lo que no podemos volvernos, ¿no? La lógica, digamos, que marca la rentabilidad, el crecimiento económico, quién es empleable, por tanto, quién puede acceder a un empleo y en qué condiciones. ¿Cuáles son los marcos en los cuales uno es competitivo? ¿Cuáles son las formas de acceso social al dinero? Y el dinero es lo que nos permite satisfacer necesidades, ¿no? Todo esto no depende de la voluntad de determinadas personas, al menos no directamente, ¿no? Es una coerción que se impone de forma impersonal y ante la que es difícil encontrar a quién exigir responsabilidades, ¿no? Y eso genera un malestar y una furia, una frustración, que no encuentra tampoco destinatarios a quien dirigirse, ¿no? Y genera también a veces una agresividad difusa a la que no es fácil responder, ¿no? Generando, por tanto, pues es un malestar mudo, sin nombre, que se incuba en el día a día y que no, digamos, no es algo que surja en situaciones extraordinarias, sino que genera en el día a día equilibrios psíquicos tan precarios que están al borde de la quiebra. Y de hecho lo podemos ver, se ve en muchas ocasiones, por ejemplo, en las colas del supermercado o en el tráfico, ¿no? Cuando uno conduce en coche y tal. Yo no tengo carné, pero vamos, conozco cómo es el mundo del tráfico, como supongo que lo conocemos todos y todas, ¿no? Cualquier tontería es capaz de desatar un nivel de agresividad fortísima. La pregunta es de dónde viene eso, ¿no? Y eso, digamos, esas pequeñas válvulas de escape, lo que revelan es una presión que se va metiendo en los individuos cotidianamente y que tiene que ver con las lógicas mismas de la normalidad, que podrían aplicarse a muchísimas esferas, ¿no? Pero que creo que en el momento en el que estamos actualmente pueden explicarse sobre todo, y es en lo que quizá me voy a centrar más, ¿no? Un poco al hilo de los textos que tenemos también, en las lógicas, en las formas en las cuales se considera o se administra, por así decir, la inclusión y la exclusión en el sistema social. Un sistema social, digamos, en el que las condiciones de participación en la vida social están marcadas por el acceso al dinero. Y el acceso al dinero básicamente se generaliza a través del acceso al trabajo, al empleo, ¿no? Quien no tenga una tarjeta black o quien no tenga mucho patrimonio, pues básicamente tiene que acceder a algún empleo para poder llegar al dinero. Las condiciones de inclusión y exclusión están cambiando. Las posibilidades de integrarse en la lógica del empleo y el consumo, que esta es la normalidad, ¿no? Trabajamos tantas horas y luego pues tenemos las tardes de compras y en los momentos, digamos, de más desenfreno el Black Friday, ¿no? Y las rebajas, ¿no? Esta lógica de normalidad, de meter presión y soltarla, se ha vuelto cada vez más gravosa, se ha vuelto cada vez más, digamos, exige cada vez más a los individuos para que participen en ellas, ¿no? Cada vez es más difícil poder acceder, digamos, a un empleo en condiciones estables. Y esto no es algo, digamos, pasajero, sino que la teoría social parece indicar que las posibilidades del pleno empleo y sobre todo el empleo para toda la vida forman parte de una fase del capitalismo que hemos dejado atrás. Y estamos desde hace tiempo en otra fase, ¿no? Que, digamos, marca una creciente dificultad para acceder a condiciones laborales que implican una creciente, digamos, coacción al autosometimiento de los individuos, ¿no? Y esto es sumamente importante para entender cuáles son las condiciones de posibilidad del malestar y cómo se administra socialmente el malestar. ¿Cuándo este malestar se considera patológico? ¿En qué condiciones? ¿Y cómo se aborda? ¿Y qué, digamos, cuota de malestar puede considerarse normal
en la medida en la que no produzca fricciones, ¿no? Y aquí uno de los textos que teníamos, ¿no?, el de Detlef Hartmann sobre McKinsey y yo y la lucha de clases, hablaba un poco de el paso de un modelo taylorista a un modelo, podríamos llamar, postfordista. No voy a entrar mucho en esto porque no tengo mucho tiempo y tampoco quiero agotar la paciencia de nadie, pero sí me interesa, digamos, una cuestión relativamente básica, si queremos, ¿no? El modelo taylorista, el modelo que conocemos, digamos, prototípico, si pensáis quienes lo hayáis visto, ¿no?, yo qué sé, la película de Chaplin de tiempos modernos, ¿no?, o si pensamos en la cadena de montaje o en los aparatos burocráticos, ¿no?, lo que buscaba básicamente era adaptar el aparato psicofísico de los seres humanos a las exigencias de la maquinaria social, de la maquinaria productiva, ¿no? Esto implicaba básicamente despojar el ritmo de producción de los individuos de su propia estructura orgánica y someterlo a un ritmo externo, el ritmo, podríamos decir, de la cadena de montaje, ¿no?, que prevé los movimientos musculares, digamos, las diferentes formas, digamos, de psicomotricidad que tienen lugar, digamos, en una cadena de montaje, de forma tal que puedan racionalizarse y convertirse los movimientos, las respuestas individuales del trabajador en algo perfectamente planificable para que funcione como una máquina. ¿No? Y esto era típico de una fase, digamos, que hemos dejado atrás también, que podríamos llamar, hemos dejado atrás en parte, ¿no? No es que esto haya desaparecido, que es lo que podría llamarse, digamos, un mundo completamente planificado, que planificaba el espacio y el tiempo, la vida social en su conjunto, para someterlo a los imperativos sociales, ¿no? Y que lo que imponía era un ritmo homogéneo, ¿no?, el ritmo de acero de la industria y de la producción que se impone en las diferentes fases de la vida, ¿no? Y esto es lo que llama el texto de Hartmann la estrategia del push, ¿no? Es decir, se buscaba básicamente una estructura de comando que sometiera a los individuos, al menos en su carácter físico, ¿no?, en su carácter físico-motriz, ¿no?, a las demandas de la esfera productiva como una lógica externa a los movimientos orgánicos de su cuerpo, ¿no? Es que tenía que adaptarse como una ruedecilla en el engranaje. No podía moverse como él se movería espontáneamente, o ella, ¿no? Lo que ocurre es que llega un momento en el que el desarrollo de las capacidades productivas hace que esto se convierta en algo que llega a ser incluso un lastre, es decir, algo que no permite que se desarrollen suficientemente las potencialidades de la productividad del trabajo, ¿no? Y para hacer que los trabajadores sean más competitivos, no solo se les tiene que hacer trabajar como máquinas, es decir, adaptarles al mecanismo del medio de trabajo, la maquinaria, la organización, etcétera, sino que se pasa a redefinir completamente qué es el sujeto trabajador, pero qué es el sujeto como tal, ¿no? Y a decir que lo que se puede sacar de ellos no es únicamente una serie de movimientos predeterminados que hagan que funcionen sin fricciones y de forma rápida conforme al ritmo establecido, sino que lo que define básicamente las potencialidades que hay que extraer del trabajo es la capacidad de rendimiento y la capacidad de trabajo que tenga cada sujeto. Y esto es lo que hay que extraer. Sacar de los sujetos todo lo posible, todo su rendimiento, toda su capacidad de trabajo, todo lo que estén en grado de dar, ¿no? Esto supone, naturalmente, un incremento de la presión sobre los trabajadores enorme, que les exige no ya, digamos, adaptarse a un ritmo externo, sino extraer todo su potencial. No imponerles un ritmo de acero, sino hacerles que se impliquen activamente en ese ritmo, que lo saquen de sí, ¿no? Y el resultado, de alguna manera, ha ido de la mano de un incremento de la productividad, una intensificación de los ritmos de trabajo y una ampliación también de la jornada laboral, que ha llevado a una consigna básica, porque todo lo que estamos hablando aquí yo lo estoy explicando desde la realidad laboral, pero es algo que tiene efectos sobre toda la vida social, ¿no? Y no necesariamente porque el trabajo determine toda la vida social, sino porque lo que intento rastrear aquí desde la lógica de los cambios en el trabajo tiene que ver con un cambio en la configuración social que afecta al modo de vida de los sujetos y a su malestar, ¿no? Lo que lleva a este cambio en la configuración del trabajo, lo que cuenta un poco este texto, es a que los sujetos se movilicen activamente y observen cuál es su propio rendimiento, su propia disposición al empeño y la maximicen ellos mismos. Que no se lo imponga ya un jefe externo, sino que sean ellos mismos los que administren sus energías, ¿no? Y así surgen consignas como la autonomía responsable, la proactividad, el autoemprendimiento, ¿no?, que ya no requieren tanto un trabajo repetitivo, ¿no?, sino creatividad, iniciativa, flexibilidad,
riesgo, autonomía y una búsqueda permanente de la autooptimización, es decir, de sacar más de uno mismo, ¿no? Y por eso se orienta cada vez más a responder a las demandas que llegan de fuera y en la CAP, digamos, se orienta a la capacidad de responder rápidamente a cambios. El modelo del emprendedor, ¿no? Esto que el anterior gobierno quería introdujo de hecho hasta en la educación secundaria, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Anticipar tú mismo los posibles huecos que puedan crearse en los mercados y también en los mercados laborales, ¿no? De ahí que las empresas gastaran muchos esfuerzos, ¿no? Y desarrollan diferentes estrategias para promover la identificación con la empresa, estimular la motivación, impulsar la flexibilidad, ¿no? Y aquí lo que se generaba, que es lo que me interesa y donde quiero llegar, ¿no? Lo que se genera es una relación completamente ambivalente con la subjetividad, que tiene mucho que ver con el rol que va a tener la psicología en la gestión de los llamados recursos humanos, ¿no? La subjetividad es algo enormemente ambivalente aquí. Es ambivalente, ¿por qué? Porque por un lado es el contenido vivo de la disposición al rendimiento. Si se consiguen enganchar con los deseos, con los anhelos, con las expectativas, con los ansias de reconocimiento y demás de los sujetos, se puede potenciar muchísimo esto. Pero al mismo tiempo también la subjetividad es una sede de fricción. Allí se encuentra, digamos, esta lógica con límites que tienen que ver con el malestar, incluso con la resistencia activa, que dificultan de alguna manera el funcionamiento óptimo de esta forma de extracción de valor, ¿no? O de explotación del trabajo. Y esto tiene mucho que ver también con las técnicas que se han desarrollado para medir y evaluar cuál es el desempeño de los trabajadores, algo que se ha generalizado muchísimo y que quizá los y las que trabajéis conozcáis por vuestros ámbitos, ¿no? De trabajo de cada uno. Pese a que es muy difícil, esto es sabido, es muy difícil evaluar y cuantificar cuál es la calidad de un trabajo, ¿no? Esto es algo muy difícil de medir, sobre todo depende de factores muy complejos, ¿no? Para ser captado de una forma homogénea y cuantitativa, ¿no? Se ha impuesto efectivamente una forma de evaluación individualizada del desempeño que tiende a decir, o que tiende, digamos, a interpretar que si no se cumplen determinados objetivos en el rendimiento laboral, tiene que ver con una falta de competencia, de seriedad o de capacitación que es atribuible al individuo que trabaja, ¿no? Y que, por tanto, el factor humano básicamente es un factor de error, ¿no? A cada trabajador se le examina también por la capacidad en la cual, por el grado en que está, digamos, dispuesto a trabajar sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo, sobre sus capacidades, ¿no? Esto es algo que se ha trabajado mucho en la sociología del trabajo, ¿no? Si a alguien le interesa, pues hay algún texto aquí, por ejemplo, de Pablo López Álvarez, pero también de Christophe de Joux, que muestran todo esto de forma muy clara, ¿no? Es decir, se calibra el grado en que cada uno está motivado, comprometido, la propensión al esfuerzo y a la disciplina, si uno se entrega en cuerpo y alma a aquello que hace, ¿no? Esto es algo que, para quienes conozcáis algo de psicoanálisis, no en el psicoanálisis clásico, no en el lacaniano, pero quizá en formulaciones anteriores, es un comportamiento típico de identificación con el agresor. Esto es lo que se pide, básicamente, ¿no? Es decir, identifícate en cuerpo y alma con la lógica, de alguna manera, que quiere sacarte todo, ¿no? Estas lógicas de evaluación continua que ponen en liza o que ponen en tela de juicio, de alguna manera, esa propia implicación de los trabajadores, acentúa básicamente la presencia del miedo en las relaciones laborales, fragiliza las posibilidades de solidaridad y dificulta cualquier forma de acción colectiva, ¿no? Más bien hace a los sujetos crecientemente vulnerables al acoso y a diferentes patologías relacionadas con el mundo laboral, como pueden ser el síndrome de burnout, los diferentes trastornos musculoesqueléticos y todo otro tipo de patologías en las que entraremos ahora, ¿no? Ciertamente lo llamativo aquí, podríamos decir, no es que surjan patologías en el trabajo, sino lo llamativo es que se mantenga esta normalidad. Es decir, que los sujetos sean capaces de mantener este ritmo de exigencia. Y aquí es un poco a donde quiero ir para, digamos, preguntar cuáles son las condiciones en las cuales se considera que el momento en el que un sujeto quiebra, ¿cómo se puede operar con esto? En cierta medida, podríamos decir, ¿no? Tendríamos que tomar en consideración, en primer lugar, que las condiciones de trabajo actuales tienen un carácter, digamos, con esto un poco intento ir reconduciendo hacia el tema que me interesa fundamentalmente, ¿no? Pero
ya no predomina tanto, o están ganando terreno, mejor dicho, formas de trabajo en las que uno ya no es un empleado para una gran corporación, sino que básicamente surgen formas de trabajo y de empleo enormemente precarias, esto que se suele llamar así, no solamente por el trabajo temporal, sino porque son formas de trabajo vinculadas a la subcontratación, al autoempleo, al trabajador autónomo y falsamente autónomo, o al trabajador asociado, que lo que implican básicamente es una forma de inclusión en el trabajo mucho más precaria y mucho más dependiente de tu propio rendimiento. Mucho más dependiente de tu propio rendimiento. Es decir, un redoble de la presión sobre el trabajador, ¿no? Y que implican básicamente también, y esto es algo que ha analizado sobre todo Pablo López, una nueva forma de responsabilidad. Perdón, una nueva forma de salario, en la que el salario ya no sirve como se pagaba antes, ¿no? No está vinculado a una duración temporal. Es decir, ya no se paga a alguien por trabajar tantas horas y se le da un salario por jornal, por semana o por mes, asumiendo que el salario es el coste que tiene reproducir el cuerpo de la persona que trabaja, su vida, ¿no? Sino que se paga cada vez más por prestación, por servicio, independientemente de si para eso es necesitado un día, una semana, un mes o 6 meses. Eso implica también un grado de incertidumbre y una dificultad para planificar la vida que es importante tener en cuenta a la hora de evaluar cómo estas nuevas formas de normalidad pesan sobre diferentes individuos, ¿no? Sin que esta forma de trabajo, digamos, todavía sea mayoritaria, pero sí que está ganando terreno, ¿no? Podríamos decir que esto impone unas condiciones de autosometimiento, estas condiciones de las que estoy hablando, que son enormemente fuertes y que generan, creo que es fácil intuirlo, un sufrimiento mudo y difícil de articular, ¿no? En las que el propio sujeto se ve obligado a someter a férrea disciplina su sustrato somático y psicológico emotivo para mantenerlo bajo control, ¿no? Esta idea de que uno tiene que planificar sus propios recursos, administrar sus propias capacidades, saber cuándo tiene que dar todo de sí, cuándo tiene que dosificarse, ¿no? Tiene que ver de alguna manera con que es el propio sujeto el que impone los imperativos sociales sobre sí mismo, sobre su cuerpo, sobre su alma, sobre sus energías, ¿no? Y esto marca una lógica, digamos, de autosuperación y de reconocimiento que está lejos de reducirse al ámbito meramente laboral, ¿no? Podríamos hacer una analogía con esto a muchos otros ámbitos de la vida que, sin embargo, sí que se explican por una creciente presión de los sujetos por mostrar su valía, por mostrar que, digamos, no son sujetos prescindibles, sino que son sujetos merecedores de reconocimiento, que van desde la, no sé cómo llamarlo, podríamos decir, la furia de autosuperación que puede verse, por ejemplo, en los gimnasios, ¿no? Cuando uno intenta moldear activamente su cuerpo para convertirlo en una herramienta perfectamente funcional y quizá también puede considerarse bella o muy atractiva, ¿no? Y también, digamos, en la búsqueda de reconocimiento que hace que diferentes espacios de actividad, sobre todo en redes sociales, pero no solo, se midan también por el grado de impacto que puedan medir en forma de likes, retweets, respuestas positivas, etc., ¿no? Esto es sintomático de una subjetividad enormemente, digamos, menesterosa, es decir, enormemente necesitada de refuerzos externos. Enormemente necesitada de refuerzos externos que confirmen que uno sigue estando ahí y que uno sigue valiendo para algo y que uno cuenta de alguna manera con la aquiescencia y la aprobación de sus semejantes, ¿no? Todo esto son, digamos, lógicas sociales bastante amplias y bastante complejas que no pueden reducirse a un denominador común, pero que podríamos decir lo que implican es una ampliación del ámbito de la competencia y del rendimiento a cada vez más esferas de la vida, y que suponen que la capacidad de muchos individuos de adaptarse exitosamente a esta lucha, digamos, por ser inteligentes, visibles, atractivos, empleables, deseables y divertidos, ¿no?, en diferentes ámbitos de la vida social, requiere un nivel de presión enormemente gravoso, ¿no?, que genera muchas dificultades para adaptarse exitosamente a esta normalidad, ¿no? Muchos individuos, digamos, no consiguen estar a la altura de lo que se ha llamado este carácter enormemente flexible, ¿no?, flexible, pero también buscado o necesitado de refuerzos externos. Muchos se sienten sobrepasados y desbordados por esta coacción permanente a la autooptimización
que parece ser parece estar al origen de muchas patologías y desde luego de muchos comportamientos autodestructivos, ¿no? Un autor bastante conocido como Alan Ehrenberg, ¿no? ha puesto de alguna manera en su libro clásico La fatiga de ser uno mismo, que todas estas, este nivel de exigencia que se plantea actualmente al yo implica básicamente contemplarse a uno mismo como una máquina de capitalización ilimitada que está a la base, de muchas de las condiciones de agotamiento y extenuación que ayudan a la proliferación de síntomas depresivos, ¿no? Y bien, insisto, lo enigmático en estas condiciones no es, esto es un poco donde quería llegar, no es la normalidad, sino, no es la patología, sino la normalidad. Que esto siga pudiendo funcionar en la medida en la que, este nivel de exigencia que tanto en el trabajo como en las lógicas de reconocimiento que pesa sobre los sujetos entra en contradicción con las estructuras de la subjetividad corpórea, ¿no? Y, pone a los sujetos muy en el límite de lo que es soportable física y psíquicamente, ¿no? Si volvemos al marco del empleo, tendríamos un ejemplo muy claro en esto que mencionaba antes del carácter flexible, ¿no? La competencia requiere a seres humanos cada vez más flexibles. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa, ¿no? Que uno ya no pueda contar, por ejemplo, con un empleo de por vida, sino que tenga que ser constantemente empleable y ponerse a prueba a sí mismo como empleable y mostrarse como empleable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en primer lugar, que un individuo flexible es aquel que carece de vínculos y también que carece de inhibiciones para poder ser capaz de hacer cualquier cosa que impongan los imperativos fluctuantes de la producción y la demanda, ¿no? Pero implica también, y esto es una de las condiciones de la flexibilidad, es una de las condiciones de la normalidad, ¿no? Podríamos decir, que la ausencia de vínculos personales ya no es algo que desocialice, ya no es algo, que se considere una posible fuente de patología, sino que puede ser un rasgo de óptima adaptación, ¿no? Es decir, en un momento histórico en el que las biografías ya no tienen ninguna continuidad, porque la realidad laboral lo dificulta, ¿no? En un momento en el que no hay, esferas en las cuales podamos ponernos a salvo de imperativos económicos que nos llevan de un rincón a otro a través de países y continentes, ¿no? Que exigen reinventarse constantemente uno mismo, las lógicas de formación continua y demás que, llevan a abrirse a nuevos ámbitos de formación laboral, etcétera, ¿no? Vínculos estables y duraderos con una persona, por ejemplo, las formas por ejemplo, de pareja tradicional se consideran más o menos deseables o indeseables, se convierten en muchos casos en un impedimento para una vida normal, ¿no? Si uno ve que se transforma su plan de vida, habrá sido una inversión, además, bastante poco interesante, ¿no? Bastante poco rediticia, podríamos decir, ¿no? Solo quien está solo no tiene ningún lastre. Quien pueda mantener relaciones de amistad y también relaciones amorosas de forma poco vinculante a través de Skype, Internet, teléfono y vínculos ocasionales, está mucho mejor adaptado que una persona con una red, de amistades, solidaridades y vínculos amorosos sólida y estable, ¿no? ¿Esto qué revela? Revela evidentemente una erosión fortísima de las condiciones para una vida medianamente sostenible y lograda, ¿no? También una erosión enormemente fuerte de las redes de apoyo y de cuidados que afecta también muchísimo a los modos en los que se puede articular y compartir las sensaciones de malestar social, ¿no? Lo que exige el imperativo de flexibilidad es un estado de provisionalidad perpetua, de aislamiento, de atomización, de lógica de constante, oposición diametral entre un yo aislado y el resto del mundo, ¿no? Que, hace que los imperativos sociales se impongan en la biografía constantemente como algo que debe ser encajado como un shock, ¿no? Y que, por tanto, genera constantemente sufrimiento, heridas, produce cicatrices y demás, ¿no? Esto implica una normalización del sufrimiento individual que hace también a los individuos crecientemente insensibles al sufrimiento ajeno. Lo cual implica básicamente una banalización de la violencia con la que se imponen los imperativos sociales sobre nuestras vidas y una incapacidad para reconocer el sufrimiento como una injusticia social que podría llevar a movilizar la acción colectiva, ¿no?
¿A dónde quería llegar? Y perdonad que me he extendido con esto más de lo que quería y ahora llega un poco la parte que me interesaba más, ¿no? ¿Qué papel ha jugado en todo esto el ámbito que podríamos llamar en un sentido muy amplio de la psicología, incluso de la psiquiatrización y la medicalización del malestar? Es evidentemente un papel muy amplio. Me interesaría simplemente subrayar algunas cuestiones que creo que son relevantes, intentando no comerme mucho tiempo más, ¿no? Vale. Intentaré que sea menos incluso, pero lo tengo en cuenta, gracias. Es curioso que el malestar ha llegado a tal punto que, por ejemplo, el malestar en el ámbito laboral, por poner un caso, ha llegado a tal punto que incluso determinadas empresas han acabado por verlo como un hueco de mercado potencialmente redditicio, ¿no? Y esto ha llevado, por ejemplo, a que se hayan creado empresas. Yo particularmente he conocido el caso de una en Alemania, pero sé que es un caso más extendido. O sea, no me ha dado tiempo de investigar si hay en España también, pero no me extrañaría nada, ¿no? Empresas que ofrecen un servicio de asesoramiento psicológico para otras empresas, ¿no? Esto quiere decir que yo conozco el caso de Insight Interventions, ¿no? Alguien, si quiere, la puede buscar en Internet, y ya digo, está todo en alemán en la página, pero es, digamos, Götz Eisenberg, el autor de uno de los textos que teníais, ¿no? Lo recoge en un artículo reciente que me ha resultado bastante interesante, ¿no? Que no está traducido todavía este artículo. Y viene a decir un poco que estas empresas, esta empresa, Insight Interventions, brinda un servicio para grandes corporaciones que básicamente lleva a que sus trabajadores, en el momento en el que puedan llegar a un nivel insoportable de estrés, de presión laboral, o cuando su vida privada se salga de quicio, muchas veces también por el nivel de presión laboral, probablemente, ¿no? O simplemente cuando se sientan extenuados, no puedan más, estén cerca del síndrome de burnout, puedan contar con un servicio de asistencia 24 horas, llamar en cualquier hora del día y encontrarse con, digamos, la asistencia de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales que les escuchen, les acompañen, les traten y les den también, si es necesario, medicación, ¿no? El servicio se llama Programa de Asistencia a Empleados y entre sus clientes en Alemania están las empresas Solvay, Coca-Cola, Lego, Samsung y Ferrero, ¿no? Cuando Eisenberg escribió este artículo, había una treintena de empleados. Hoy hay 140 y creo que han pasado un año y medio, una cosa así, desde entonces. Es decir, es un sector en rápido crecimiento, podríamos decir, ¿no? En términos económicos. Y el fundador, en una entrevista, contaba que él vio aquí una enorme oportunidad de mercado porque en la sociedad del rendimiento las sobrecargas del trabajo se incrementan sin cesar, ¿no? Dice, desde los años 90 han crecido muchísimo. Y las empresas notan que cada vez más empleados se encuentran al borde del agotamiento físico y psíquico. Y de hecho las cifras son enormemente significativas, ¿no? 1 de cada 5 trabajadores alemanes dice padecer estrés y la cifra se ha doblado desde el año 2000, ¿no? En Canadá, el síndrome de burnout, que no sé si lo conocéis, pues es un síndrome que remite a un estado de agotamiento físico, emocional y mental a causa básicamente de la sobrecarga psíquica, la sobrecarga de trabajo, ¿no? Pues en Canadá este síntoma se consideraba en 2017 una epidemia, ¿no? Y por eso los empresarios básicamente están dándose cuenta de que es mucho más rentable acudir a expertos, a una empresa, pagar a psicólogos, por tanto, que pagar los costes del absentismo laboral o, digamos, asumir, digamos, el nivel de ausencia al trabajo por motivos psíquicos, ¿no? Los datos que he encontrado de absentismo laboral por problemas psíquicos, también en Alemania, es que han crecido en 10 años hasta multiplicarse por más de 2. Es decir, en 2007 eran 48 millones de días los que los trabajadores faltaban al trabajo por motivos psíquicos, ¿no? En 2007 48 millones, ¿no? Y en 2017 eran 107. Es decir, casi 60 millones más, ¿no? Estas cifras son indicativas del nivel de presión que gravita sobre los que todavía tienen trabajo, que este es el elemento disciplinador fundamental, ¿no? Y también del modo como las empresas y los seguros médicos reaccionan a las disfunciones que implican este malestar, que implica básicamente un training para hacer a los sujetos más resilientes, para que aguanten más. Digamos, técnicas de cuidado que se imponen, se imparten técnicas de cuidado, trainings de resiliencia, para que de alguna manera
los trabajadores pacientes, en este caso, estén en grado de continuar en ese estado de exigencia por más tiempo, ¿no? Es decir, hacer frente a cargas cada vez mayores como un elemento, digamos, que en ningún caso puede ser cuestionado, ¿no? Y aquí es donde queda claro que la función de la psicología, en estos ámbitos al menos, tiene que ver con que los sujetos cuentan aquí como meros medios de producción con un nivel de desgaste físico y psíquico muy fuerte que amenaza en cualquier momento con que los sujetos se vengan abajo, ¿no? Pero lo que la psicología debe hacer básicamente es asegurar que eso no se produzca, sino que se pueda mantener en la lógica funcional, ¿no? En lugar de ver en los síntomas del burnout, del estrés, del agotamiento, digamos, una negativa tácita del cuerpo a mantener esas condiciones de trabajo y de vida insoportables e insostenibles, ¿no? En lugar de politizar o dotar de un contenido político a ese malestar de un cuerpo que no responde, que no está en grado de responder al nivel de exigencia al que se le somete, ¿no? En lo que sería una especie de revuelta inconsciente, una especie de revuelta psicosomática, ¿no? Podríamos decir. Lo que se trata es de que los individuos sigan siendo productivos sin cuestionar las causas del malestar, ¿no? Se dice que quien no aguanta pues es porque le falta resiliencia, ¿no? Esta es un poco la clave, ¿no? Y por tanto síntomas como angustia, miedo, tristeza, preocupación, comportamiento retraído, represivo, ¿no? La sensación de alguna manera de agobio son síntomas de una inadecuada adaptación al entorno laboral, así se interpretan, ¿no? Y por tanto no parece tomarse en consideración que hay situaciones en las cuales, digamos, la adaptación exitosa puede ser precisamente algo patológico, ¿no? Y es aquí, digamos, donde volvería el ejemplo de los pescadores de Portopalo, ¿no? Era un comportamiento completamente ajustado al principio de realidad y, sin embargo, de alguna manera, tanto esto como el comportamiento completamente indiferente al sufrimiento ajeno y basado únicamente en la búsqueda Zielstrebig, ¿no? Se dice en alemán, es decir, con una meta muy clara y sin miramientos y sin contemplaciones, tiene mucho que ver con el comportamiento que clásicamente se tipificaba como psicótico, ¿no? Sin que esto tenga que ver tampoco con una patologización de este comportamiento, sino con una reflexión sobre cómo se constituye lo socialmente normal. Esto es un poco lo que me interesa, ¿no? Creo que lo interesante del modo como se aborda esto en la psicología y la psiquiatría es que la necesidad de funcionar, de que los sujetos sean operativos para poder cumplir con los imperativos sociales, revela que su dimensión somática y psicológica, en la medida en la que no puede fundirse sin resto y digamos en la que presenta fricciones a la lógica social y las demandas de la competencia, se convierte en un estorbo, ¿no? En algo que hay que neutralizar. Y aquí es claramente donde entra la medicalización y las formas también de definir los diagnósticos, ¿no? Algo, digamos, que es sumamente conocido y supongo que los que estáis aquí conocéis sobradamente y quizá mejor que yo, de que las formas de, digamos, definición de diagnósticos actualmente están muy cortadas por a medida de las demandas, digamos, de la psicofarmacología, ¿no? Y de la industria farmacéutica en general. La forma de tratar lo que se perciben como disfunciones, ¿no? Y esto evidentemente se plantea entre comillas, tiene que ver con una moderación farmacológica del comportamiento que a lo que aspira es a que los sujetos puedan de alguna manera llevar adelante una lógica de rendimiento en la medida de lo posible anestesiados, ¿no? En muchos casos, ¿no? Es decir, favorecer su adaptación, neutralizar esa revuelta inconsciente de la naturaleza interna, podríamos decir, favorecer su adaptación a los imperativos de flexibilidad, competencia y movilidad, ¿no? El manual sumamente conocido, el DSM, ¿no? El Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales, es una forma de diagnóstico que está dirigida a combatir síntomas, a definir y combatir síntomas, ¿no? Y toda otra aproximación al problema parece como no científica, ¿no? Desde luego ha habido muchas otras aproximaciones en la psicología, ¿no? Empezando por el psicoanálisis, ¿no? Que entiende que los síntomas se considere bueno o malo. Esto no me interesa tanto, ¿no? Aunque el psicoanálisis sí que tiene el punto interesante de que no hay una ruptura entre la normalidad y la patología, hay constantemente un continuo, ¿no? Con movimientos fluctuantes. Pero en cualquier enfoque en realidad psicodinámico, ¿no? Podríamos decir que de alguna manera los síntomas tienen que ver en muchos casos con reacciones y defensas frente al propio sufrimiento. En cambio, el modo como se define en esta aproximación, digamos,
de la psicología biologicista centrada, digamos, en la moderación farmacológica del comportamiento, ¿no? O la canalización farmacológica del comportamiento, tiene que ver con que el síntoma sería una especie de cuerpo extraño al yo, que hay que extirpar, hay que combatir, hay que anular, ¿no? No puede tener que ver, de alguna manera, con una forma en la que el sujeto intenta movilizar fuerzas reactivas contra su propio sufrimiento, ¿no? Que es, por ejemplo, una vía de interpretación que se había movilizado en el psicoanálisis, ¿no? En este sentido, ¿no? Podríamos decir que toda esta forma de definición de los problemas es sumamente cuestionable. Supongo que es conocido que el 70% de los autores del DSM tienen de alguna manera vínculos como consultores con empresas farmacéuticas y que 7 de los 11 redactores o editores responsables están vinculados financieramente con estas empresas, ¿no? Es decir, aquí hay muy claro un interés comercial, no tiene más sentido insistir en ello, creo que es algo conocido, ¿no? Creo que es más interesante hablar de qué significa la medicalización de malestares sociales que son en realidad síntoma de conflictos sociales que se intentan acallar, ¿no? Hiperactividad, burnout, depresión, estrés, son en el fondo síntomas de un sufrimiento social mudo que se trata como si fuera un problema de psicología individual y que hay que tratar, por tanto, de manera médica. Sin embargo, los niveles, ¿no? que ahora mismo tenemos, ¿no? parecen indicar que si la psiquiatrización y la patologización sigue este curso, pronto no tendrá sentido hablar de un concepto de salud mental, no sé si lo ha tenido nunca, ¿no? Pero lo que quiero decir es que según un estudio, el 46% de la población estadounidense reúne los requisitos para ser considerada el 46% afectada por algún tipo de trastorno mental, ¿no? Si se quiere utilizar este término. Y según el DSM-5, el 38% de los habitantes de la Unión Europea también. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de normalidad? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de salud, ¿no? La depresión, digamos, ha sufrido una ampliación tal que la cifra de antidepresivos recetados en los últimos años se ha triplicado desde el año 2000. En 19 años se ha triplicado, ¿no? Y fenómenos como el estrés revelan que bajo la superficie de la cotidianidad hay una especie de guerra de nervios, de rabia, de irritabilidad, que implica básicamente que la lógica de la normalidad es para cada vez más individuos insoportable. Y sin embargo, la coacción anónima objetivada en la que se juega su lógica de supervivencia no les permite una respuesta a esto. Ni siquiera en muchos casos una comprensión que permita, digamos, vivir ese malestar de otra manera, ¿no? En esta situación parecería que es el cuerpo el que reacciona por sí solo, aunque uno muchas veces no sea consciente. Sin embargo, el nivel de exigencia y el nivel de... ¿Hasta qué hora habíamos dicho, Álvaro? Hay 10 aproximado, pero dale más. No, intento en 5 minutos cerrar. Pongo un ejemplo para cerrar esto que bueno, me he enrollado muchísimo. Está la gente atendiendo mucho. No sé si será verdad, espero que sí, pero intento no enrollarme más y cuento simplemente un par de cuestiones más que creo que son indicativas. Una tiene que ver, lo que me interesa fundamentalmente es cómo se administra, se asume que el nivel de sufrimiento está creciendo muchísimo. Cómo se anestesia y cuándo se considera que un grado de sufrimiento es normal o patológico. ¿Cuál es un caso sumamente indicativo en este sentido, sumamente revelador, ¿no? de la psiquiatrización de crisis vitales completamente normales? Si nos vamos más allá del ámbito laboral, ¿cómo regulan los 3 últimos DSMs cuál es un tiempo normal de duelo tras la pérdida de una persona, ¿no? ¿A partir de qué momento se puede considerar que un duelo da un vuelco en depresión? El DSM-3 de 1987 consideraba que la sensación de tristeza, vacío, cansancio general y al mismo tiempo inquietud eran síntomas típicos del duelo que podían considerarse normales hasta por un año. A partir de ahí se entra en un umbral de lo patológico. El DSM-4 de 1994, 7 años más tarde, hablaba de que eran 2 meses. No un año, sino 2 meses. Y el DSM-5 de 2013, 19 años después, hace ya algunos años, dice que estos síntomas de tristeza, sensación de vacío, agotamiento, cansancio, irritabilidad, estrés, etc., si se prolongan durante más de 2 semanas,
son síntomas de depresión y debe ser tratado con medicamentos. ¿De qué es indicativo esto, creo? ¿No? De que aquí, digamos, entrarían muchísimas cosas que creo que solamente he podido tratar de forma muy, en fin, muy impresionista, y espero que me perdonéis por, en fin, que he dado una visión quizá demasiado amplia y tratando más palos de los que he podido integrar bien, ¿no? Pero creo que tiene que ver un poco la cuestión de que trastornos, lo que se pueden llamar trastornos psíquicos, en todo caso afecciones psicosomáticas, estrés, depresiones, burnout, trastornos de déficit de atención o hiperactividad, son afecciones, de alguna manera, si se quieren llamar así, que lo que hacen es tendernos un espejo a la normalidad del mundo en el que vivimos, en el que se podrían reconocer malestares y sufrimientos ampliamente difusos, en los que no hay claramente una ruptura entre lo que es normal y lo que es patológico. Me refiero en términos globales, luego claro que hay casos, digamos, mucho más acentuados o de diferentes tipos, ¿no? Sin embargo, el modo como se abordan estos síntomas de sufrimiento tiene que ver básicamente con la aplicación de técnicas de normalización médicas y psiquiátricas que bloquean cualquier tipo de cuestionamiento de las, digamos, de los parámetros que definen cuánto sufrimiento es tolerable y normal y en qué condiciones, ¿no? Es decir, que este es el elemento fundamental al que quería llegar. En la situación actual, el nivel de presión que gravita en muchos ámbitos de la vida sobre los individuos prácticamente desdibuja la frontera entre adaptación lograda y patología. Ese límite ya no está claro. Y sin embargo, lo que hacemos es, de alguna manera, tejer una imagen de las afecciones y del sufrimiento social como algo patologizado bajo lo que pesan, digamos, el peso de muchísimos estigmas, ¿no? Esos son locos, es gente rara, medicalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto supongo que son casos sumamente conocidos, ¿no? Sin embargo, las formas de deslindar lo normal y lo patológico ya no son nada claras en muchísimos ámbitos de la vida laboral, ¿no? No hemos podido entrar en eso, pero podríamos ver, por ejemplo, el grado de normalidad que ha tenido en determinados momentos en los últimos 10, 12 años el suicidio en el ámbito laboral. O, por ejemplo, la agresión, o lo que el texto que di trataba, ¿no? Que es algo, digamos, que daría para muchísimo, quedaría muchísimo de sí. Es decir, en muchos casos la sensación de no haber estado a la altura de lo que se exigía de uno mismo se vive como un sentimiento de culpa, ¿no? En la que el sujeto, en algunos casos que se etiqueta como depresivo, tiene un potencial de frustración que dirige como una agresión hacia sí mismo. En muchos casos la agresión hacia uno mismo que culmina en el suicidio, digamos, se engarza con lógicas que lleva a que si uno se va a pique, a ser posible que se lleve a pique, si uno se va a pique, que se hunda al menos arrastrando a mucha gente en su caída. Es decir, el crecimiento de diferentes tipos de violencia social enormemente lesiva y enormemente homicida podrían entenderse en este marco, ¿no? Y en este sentido los textos de Gotz Eisenberg, que tienen muy pocos traducidos al castellano, era un psicólogo social que trabajaba en una cárcel, vamos, muy cercano, digamos, a malestares reales, ¿no? Y son, digamos, una fuente muy interesante para analizar todos estos procesos. Yo me he apoyado en buena medida en él, ¿no? Lo que me interesa básicamente cerrar con dos ideas, y cierro ya y acabo con esto, ¿no? Para que podamos discutir un poco. Por una parte, de alguna manera... ¿Sí? Intento cerrar, si esto puede ser, ¿no? Eisenberg viene a decir que el malestar del que cada vez hay más síntomas de visibilidad, es un síntoma, dice él, de conflictos sociales. Él lo llama de una lucha de clases, ¿no? Podemos decir al menos analógicamente, no manifiesta y silenciada, que persiste en la vida interna, psicológica de los individuos y de la que no somos conscientes. La forma de acallarlo y de medicalizarlo revela que la psicología ha vuelto a ser lo que era en sus comienzos, cuando se descubrió el trabajo, digamos, como fuente de valor, ¿no? El trabajo asalariado. La psicología ha vuelto a ser una ciencia policial, ¿no? Es decir, que lo que busca es poner en orden el enjambre de desviaciones y potenciales subvenciones de los individuos y someterlas a imperativos sociales. Es decir, lo que habría aquí serían toda una serie, y esto, digamos, daría muchísimo de sí,
de fenómenos psíquicos y psicosomáticos, ¿no?, que lo que revelan es que la naturaleza interna de los individuos, es decir, nuestra dimensión como sujetos naturales, vulnerables, con equilibrios precarios, se ha convertido en una fuente de fricción que, digamos, ha de ser neutralizada socialmente, ¿no? Y que muchos de los efectos que vemos con el auge de síntomas de ansiedad, adicción, parafilias, estrés, hiperactividad, trastornos alimenticios, prácticas de autolesión y demás, tienen que ver, digamos, con una relación distorsionada con lo que es el placer y lo que es el dolor, con lo que es también lo soportable y lo que no lo es, con lo que es, digamos, una vida anestesiada y la necesidad de sentir algo auténtico, ¿no? Es decir, el carácter de los individuos como soportes vivos de su propia vida, ¿no?, es algo que es precisamente el suelo que está siendo atacado, ¿no? Las experiencias de sufrimiento que están a la base del malestar psíquico y social son enormemente ambivalentes y admiten gradaciones muy fuertes, ¿no? Lo que, digamos, puede ser interesante o significativo, al ir un poco de las preguntas que planteaba Álvaro y que no estoy ciertamente en grado de responder, es que si en muchos casos esto puede convertirse en un potencial interesante, es precisamente en la medida en la que esta revuelta muda de la naturaleza oprimida, si podemos llamarlo así, en los sujetos, no se considere algo a silenciar y anestesiar, sino si acaso algo, digamos, primero, que no estigmaticemos, que aprendamos a ver como el peso mudo, digamos, sobre el que se soporta la normalidad de nuestros cuerpos y en nuestras mentes, pero por otra parte también como un potencial, el malestar como un potencial que, para que no dé lugar a resentimiento y a una violencia ciega, puede ser politizado. Puede ser politizado. Esto no quiere decir necesariamente que esto vaya a ir a bien, o que esto sea fácil, o que esto no nos meta en otro tipo de contradicciones. No soy consciente de todo esto. Pero, digamos, en la medida en que el malestar psíquico dentro de ciertos umbrales se convierta en una experiencia compartida, que dé lugar a formas de apoyo mutuo y que no dé lugar a formas, digamos, de autovictimización, de sentimientos de culpa y de lógicas de resentimiento que desembocan en último término de la violencia, es ahí, en esas cicatrices y heridas en los sujetos, donde se juega la posibilidad, creo, de una politización de la vida cotidiana o de una tendencia a que el malestar se convierta en una fuente, por decirlo muy abreviadamente, o de medicalización anestesiante que lleva a una sociedad prácticamente zombie, ¿no?, de malestar zombie, o en un potencial de fascistización. Y perdonad que me he alargado muchísimo, disculpad, y espero que quede tiempo para discutir un poco. Muchas gracias. Por unanimidad. Bueno, hola. El ejemplo yo tengo aquí un libro que lo acabo de adquirir hoy, ya había leído algo de él, es un colega tuyo, un filósofo alemán. Este hombre se llama Byung-Chul Han, psicopolítica, ¿lo conoces? Bueno, pues eso, el ejemplo que se puede poner para mí es un emprendedor de hoy día, un chico joven, 30 y tantos años, crea su propia empresa. Para hacerlo breve, porque yo creo que tú también has puesto algún ejemplo que otro, esa persona tiene su proyecto y trabaja 25 horas al día o algo menos, porque yo creo que también mientras duerme está pensando en su proyecto. Va a conseguir ese trabajo autónomo que piensa que le da libertad. Pues Han opina que él de esa manera se encontrará realizado cuando su proyecto vaya en marcha, pero en el fondo se está explotando. No tiene libertad ninguna. Él es su propia máquina y su propio empresario, con lo cual quiere decirse que hay ahí una pescadilla que se muerde la cola. Si triunfa, pues será como en Estados Unidos. Si eres triunfador, pues claro, lógicamente has aprovechado el mercado y en definitiva es una herramienta más, es una máquina. Yo creo que la expresión de, tú has hablado de máquina, ¿no? Trabajar como una máquina. Y yo eso lo he oído coloquialmente. Fíjate, conozco a un amigo mío, es una máquina. ¿Por qué? Porque en su empresa destaca, porque saca un rendimiento tremendo y eso obliga a que el resto de sus compañeros lo hagan. Y entonces es al que seguramente se le
nombrará CEO de la empresa y, de hecho, no sé si habéis conocido algún CEO, ¿no? Son los que lideran un grupo y se trata de sacar el mayor rendimiento y obtener la máxima productividad en el menor tiempo posible. Eso es en el individuo desde el punto de vista del trabajo. Pero es que, desde el punto de vista del consumidor, es un producto. Yo he oído a psicólogos y sociólogos decir que la persona es un producto. Nos ofrecen productos por la publicidad y para ellos somos un producto también, de cual que nos analizan como producto y a ver qué es lo que necesitamos y si no lo necesitamos realmente, pero nos lo ofrecen y estamos convencidos de que eso, en definitiva, yo creo que aquí, a ver si tengo, vamos a ver un momento, que voy a leer una pequeña frase. Una cosa te voy a pedir así Dice, de fondo. Espera, un segundo. Es que no oímos bien. Bien. Poner el micro, Sí. ¿vale? Y luego otra cosa que voy a pedir así a todas, ¿vale? Que como solo lo tenemos media hora de poner en común, intentar hacer las intervenciones un pelín más breves para que todas podamos hablar, si no os importa, ¿vale? Vale, acabo con esta frase. El filósofo que he citado antes dirige ahora su mirada crítica hacia las nuevas técnicas de poder del capitalismo neoliberal que dan acceso a la esfera de la psique, convirtiéndola en su mayor fuerza de producción. Y él habla de que la psicopolítica es aquel sistema de dominación que, en lugar de emplear el poder opresor, utiliza un poder seductor, que consigue que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación. Simplemente eso, nada más. Gracias. ¿Tenéis por aquí? Sí. En este grupo aquí hemos hablado, por un lado, de la gente que ante situaciones de estrés se le desencadenan voces y la resistencia que encuentran, la manera de elaborarlo, son las narrativas en primera persona. El segundo ejemplo es la estafa que sienten los jóvenes ante el desembarco en el mundo laboral y que no se cumplen las expectativas, y ante eso juntarse y hablarlo. La siguiente es toda la sintomatología que produce la opresión patriarcal y la resistencia a la sororidad, por supuesto. El duelo patologizado y cómo se ha trabajado hasta ahora en las culturas más, o sea, en la tradición normal, y la solución desde la sociedad actual pueden ser las sociedades compasivas, donde se puede hablar de la muerte con normalidad. Y otros dos ejemplos son el síndrome del impostor, que es un síndrome de la psicología popular donde la gente cree que no está a nivel de lo que está haciendo, es decir, que tiene un nivel de rendimiento muy alto y creen que no valen tanto y algún día les descubrirán de que en realidad son unos impostores. Y como generalmente eso ocurre en clave de género, les ocurre a mujeres, la solución son las redes de economía feminista. Y un último ejemplo son los fenómenos de atracón y purga, parecido a la anorexia y la bulimia, mal dicho, ¿no?, en redes sociales, que acaban conllevando una especie de crisis alrededor porque cortan todo tipo de comunicación, y ante esa crisis de redes sociales es repensarse las redes sociales y optar por el minimalismo digital y las redes libres de comunicación. Muchas gracias. Venga. Por aquí, ¿te queréis algún aporte? Como veis, ¿sí? Bueno, sobre todo hablamos de dos temas. Uno, la dificultad de encontrar un trabajo cuando ya estás cerca de los 40 y la autoculpa, también obligación de reformarte, estudiar más, ser súper flexible y hacerte empresario de ti mismo para llegar a un mundo laboral que te está expulsando. Y por otro lado, la presión que tenemos casi todos los que vivimos en ciudades de tener tu propia casa, tu habitación propia, competencia bestial para encontrar piso, busco piso, y soluciones cooperativas, comunidad, hacer cosas en común. Han salido algunos proyectos bonitos de casas compartidas y de trabajos en cooperativas y en comunidad. Muchas gracias. ¿Podéis plantear preguntas? Sí, dale. Sí. Que si se os ocurre alguna pregunta o comentario a Jordi, aparte de los ejemplos, que también es el momento para sacarlos. Sí, pues en el grupo de por aquí hemos buscado ejemplos, por ejemplo, en Japón,
cuando los chavales y chavalas no son capaces de acceder a la universidad, los padres terminan suicidándose. O sea, pues eso, la competencia máxima. Y también otro ejemplo de una instagramer llamada Berta Bernard, que se dedicaba a promocionar ropa y demás, y de la saturación de la competitividad esta y demás, pues terminó cerrando sus cuentas y dejando ese mundillo. Y como ejemplos de impotencia, que son luego oportunidad para terminar bien, pues las fábricas recuperadas, tanto en Argentina como en Grecia, Biomeia y algunas más, pues eso, ¿no? Trabajadores y trabajadoras despedidas que ante esa situación pues se unen y consiguen tener un puesto de trabajo. Y también, aquí en este estado, las personas que se han juntado en la PA, pues que después de haber perdido lo básico, lo primero que se puede tener, que es la casa, pues ante la exclusión total, pues se han juntado para luchar contra esa situación. Hola, ahora sí se escucha, sí. Estuvimos conversando y nos dimos cuenta como diferentes momentos, ¿no?, del capitalismo. Una compañera comentó los consejos que les daba el padre, que trabajaba en un banco. Entonces, que la solución de la vida era poder colocarse en un banco e ir ascendiendo, ¿no? Trabajar 30, 40 años en un banco e ir ascendiendo. Esto nos habla como de una época en la cual ya este tema de la competencia obviamente existía porque es inherente al capitalismo. Luego hablamos de lo que sucede ahora respecto de la transferencia. O sea, no se hacen cargo jamás las empresas de lo que pudieran estar haciendo mal o de las estafas, y cuando llamamos a Orange o a cualquier otra empresa, dice, bueno, esta conversación será grabada, y luego te llaman para preguntarte qué te pareció. Y siempre la pregunta que hacen es, ¿cómo trabajó esa persona? Si esa persona te trató bien, no si esta empresa te estafa, si está conforme con o si tiene alguna queja sobre la multinacional. No, siempre es cómo trabajó la persona, si te trató amablemente, si te logró resolver. Y eso implica un estrés brutal, sistemático para esos trabajadores y trabajadoras, porque es algo de todo el tiempo. O sea, se atienden cientos de llamadas en el día o decenas, no es exactamente la cantidad, pero cada encuesta es como un examen. Entonces eso es absolutamente alienante. Por otro lado, hablábamos de lo difícil que era como profesionales a lo mejor estar recibiendo o tratando de ver cómo trabajar con alguna persona que viene a plantear una situación de estrés, de angustia, y que sabemos que efectivamente esto está provocado por las condiciones de explotación y alienación en las condiciones del trabajo y tal, y qué difícil que es poder acompañar, porque por un lado, acompañar que es reinsertar a la persona en el esquema de explotación y de alienación. Entonces, como que esto también es un estrés adicional para quienes somos profesionales, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, desde qué lugar se está encarando. Y que una de las formas que por lo menos yo encontraba era, por un lado, tratar de generar trampas, hacer el como si me creo el trabajo y lo hago, y por otro lado recurrir a los sindicatos o a grupos, digamos, que puedan estar haciendo algo para compartir, porque a lo mejor esa persona tiene familia, se está por quedar sin la casa, y la idea no es, bueno, hay que llamar a una huelga y tal. El tema es cómo hacemos en esa instancia, en ese proceso. Y que por otro lado el compañero planteaba, y yo creo que fue genial, ¿no? Que había puntos en los cuales este nivel de alienación y de presión lo sentíamos también quienes no trabajábamos en forma asalariada en algún lugar, y como también éramos muy pocas personas, sentíamos mucha presión para llevar adelante esta lucha antisistema, esta lucha contra los abusos, o sea, como que también tendíamos a repetir que estábamos atravesados y atravesadas por el sistema, como también esto se replicaba a veces en grupos de trabajo antisistema. Y obviamente como forma de salida o de autonomía,
es el apoyo mutuo, es el compartir, es el encontrar justamente el apoyo en personas que estén pasando por lo mismo o no exactamente por lo mismo, pero la lucha, como que de alguna forma era el apoyo mutuo y la lucha a la salida. No sé si me extendí. Bueno, así brevemente, la verdad no hemos dado muchos ejemplos de nada, pero nos hemos encontrado con una situación interesante de contraste intergeneracional casi, ¿no? Bueno, el compañero hablaba de que a él le tocó como ver el prólogo, digamos, a la transición, ¿no? A este tipo de autooptimización y de exigencia, ¿no? Como que además es que nos lo contaba y nosotros poníamos cara de hoy, qué envidia. Como que había un horario laboral que acababa a una cierta hora y ahí se acababa el compromiso con el trabajo, ¿no? Sí, bueno, y básicamente también porque yo sí que podía distinguir entre lo que se llama el desconectarse, por así decirlo, ¿no? Que yo tenía un horario concreto, que eso ahora ya es una utopía, y yo a las 3 yo conciliaba mi vida laboral con mi vida familiar. Que ahora parece que hay unas normas y se han dictado unas leyes en el Parlamento, pero que están ahí en el aire y que no, prácticamente, por lo que veo a través de familia y de amigos, que no tienen ninguna aplicación en la vida práctica, o prácticamente nula. Y bueno, como ejemplos, pues es que no ha dado tiempo, no se nos ha ocurrido nada más. Bueno, y frente a esto, pues nuestras situaciones, discutíamos un poco lo que ha comentado la compañera también, ¿no? De que incluso sin tener jefes, sin estar en una relación asalariada ni sentir que te sacrificas por el capital, hay un nivel de autoexplotación y de autooptimización incluso en cooperativas y en situaciones ideales en situaciones con otro punto de partida en el que se supone que estás combatiendo contra eso, ¿no? Y lo difícil que es establecer un límite a la productividad, porque tú lo das todo sin que importe realmente si tienes que dar todo eso, digamos, ¿no? O sea, como que no hay como un límite a todo lo que se puede sacar de una misma o de uno mismo. Luego hablábamos del tema de la flexibilidad, ¿no? Como exigencia en todos los, pues, buscando trabajo, en todas las ofertas de trabajo, como que la flexibilidad parece que es el principio por el que se rige las relaciones laborales, que tienes que estar disponible. Y poco más, no sé si quieres añadir. Bueno, y el tema de los vínculos, que me ha parecido muy interesante, que ya no es solo un problema que es ya bastante de conciliación familiar, sino que cualquier vínculo es un obstáculo, ¿no? Que incluso tener separados los viernes por la tarde para jugar al fútbol con tus amigos ya te hace menos libre, ¿no? Que el sujeto ideal es alguien que no tiene vínculos o que puede reprogramar su existencia en función al trabajo en cualquier momento. Quedó aquí un grupo, ¿no? ¿Es sobre esto o yo quería comentar otra cosa? No sé si se había terminado. Aquí quedabais una que no habíais. ¿Vale? Se ha terminado el grupo y te paso el micro, ¿sí? ¿Ya está? Vale. Si queréis terminamos la rueda de puesta en común y luego ya volvemos a hacer preguntas, ¿no? ¿Aquí el grupo habíais comentado algo de aquí? ¿No? ¿Pasáis? Vale. ¿Y por aquí? Bueno, es que tampoco hemos encontrado así como ejemplos concretos, pero sobre todo, bueno, como que hemos coincidido así en estar bastante removidas con la ponencia, lo cual también al final se agradece porque eso significa que hay cosas ahí que se han movido para pensar. Y bueno, pues al final hemos hablado del trabajo también nosotras y de nuestros propios trabajos y bueno, quizá para mí ha sido curioso, no sé qué dirán las compañeras, un poco como la comparativa, porque bueno, pues como que teníamos el mundo de la empresa, el mundo del trabajo de la sanidad pública y el mundo de lo social y bueno, como que nos sorprendíamos o no tanto de cómo también en lo público impera esta lógica, ¿no? De la autoexplotación, donde al final tu sueldo no va a depender del número de pacientes que veas, pero al final estás presionado por la lista de espera, por el número que ves, como si por ahí te fuera la vida en ello y cómo se interiorizan estos modelos. Y bueno, también un poco siendo conscientes de las violencias que acabamos ejerciendo, pensando en esta metáfora inicial del pescador y un poco en cómo se responde
responsabiliza y cómo nosotras mismas, con los compañeros, con las compañeras, también responsabilizamos cuando parece que algo no funciona en el trabajo dentro de esa normalidad, enseguida señalamos al individuo, ¿no? Y bueno, como que tampoco nos ha dado para pensar así las iniciativas concretas, pero sí que nos parecía, además por esta comparativa que hacíamos, que quizá la esperanza iba en la intervención social, en lo comunitario, en el poder estar más cerca del otro, bueno, que quizá precisamente en los tiempos, ¿no? Como que el tener más tiempo para el otro seguramente facilita la empatía y todo eso. No sé si... Si queréis comentar o hacer más preguntas, pues... Vale. Bueno, pues yo es que, bueno, también me he quedado como bastante tocada por la charla y quería comentar un poco en relación con mi propia experiencia, porque yo hasta hace un año y algo estaba trabajando también en una multinacional, pero encima en una multinacional que se caracteriza por ser muy amable. No sé si conocéis la lista de Top Employers, pero es como las compañías que mejor tratan a sus empleados dentro de España a nivel mundial y tal, y la mía siempre estaba, porque era de estas compañías que, bueno, yo personalmente sí tenía una seguridad, en principio, todo relativo, ¿no? Pero tenía una seguridad y encima tenía cosas que me han recordado lo que comentabas, ¿no? Pero temas como una empresa contratada, que no es que fueran psicólogos, psicoterapeutas a los que pudiésemos acudir, pero sí te resolvían temas de tu vida diaria. Era como tener un secretario personal, ¿no? Si yo no, como yo tengo que trabajar, pues si hay algo que yo no sé hacer, pues llamo, y era como en plan, como en Pulp Fiction, ¿no? Soluciono problemas. Pues yo llamaba para que me solucionaran problemas. Y también pues cosas como que teníamos taquillas donde nos traían, por ejemplo, tú si querías hacer una copia de la llave, en vez de ir a una ferretería, pues dejabas la llave y te la traían al trabajo. O en vez de ir tú a la tintorería de tu barrio, pues tú llevabas la ropa allí y te la traían al trabajo. O sea, todo así, ¿no? Muy, muy alienante y maravilloso a la vez. Entonces, yo personalmente tenía una situación como tremendamente envidiable por parte de y toda mi familia, pues súper orgullosa de mí, imaginaros, ¿no? Porque yo había tocado techo en la vida. Y yo a la vez me sentía tremendamente infeliz. O sea, yo decía, yo me voy a morir. O sea, yo no puedo con esto. Y yo quería recordar esto porque yo salía a mi hora. O sea, yo de verdad que también porque supongo que no había escalado lo suficiente, porque veía gente que no tenía vida, pero yo trabajaba 8 horas. O sea, yo no trabajaba más. Y yo miraba a mi alrededor y decía, pero la gente esto cómo lo aguanta. Y a mí me ha remitido mucho a algo que no se ha comentado, pero que yo me sentía muy identificada, ¿no? Con lo que Greber llamaba lo de bullshit jobs. Porque mi trabajo era así, o sea, y ya no tenía que ver con la inseguridad o la explotación, que en mi caso era excepcional, sino con el hecho de saber que estás haciendo un trabajo que no vale para absolutamente nada, que no vale para nada, que no aporta ningún bien a la sociedad. Y me ha recordado también mucho lo que decía la compañera de por favor, pon un rating, ¿no? Como valora al servicio que has tenido, porque yo lo que vivía como muy alienante era la necesidad de medirlo todo. Lo medíamos todo lo que hacías, todo necesitaba gráficas y cosas, todo era gráficas. Y entonces era una sensación como de vacío existencial, de decir, yo he venido a la vida para esto. Entonces yo personalmente peté. Y salí, pero yo tuve la suerte de poder salir. Y estoy hablando de una circunstancia como muy, muy privilegiada dentro de lo que... Entonces yo qué sé, bueno, lo quería compartir porque no todo es solo la... Joder, yo no he vivido eso que ahora me entraré, ¿no? De tener que pelear ahí a muerte y todo súper competitivo y trabajar 40 horas. Pero es que trabajar así ya es alienante de por sí. Es que no hace falta que estés explotado. Para mí, que eso ya era explotación. Y nada, solo lo quería compartir. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Yo quería hacer una reflexión sobre bueno, la primera parte de la exposición, y un poco parece que estamos de acuerdo en que la proactividad, el dar lo mejor de una misma, como que es fuente de el mal, digamos. Y me ha venido a la mente que los movimientos socialistas de siempre han dicho que de cada cual según su capacidad. O sea que no sé si
plantear que el sistema capitalista se ha apropiado también de los preceptos socialistas, comunistas y demás, y también sobre el trabajo libre, flexible y demás, pues es algo que reivindicaban también los autónomos hace 40 años. O sea, es a lo mejor otra cosa más que también el sistema lo ha captado. Esta es como la primera pregunta en realidad que hacen, igual, ¿no? Porque el resto son... Pero si igual seguimos recogiendo y... Pues yo quería desviar otra vez hacia la salud mental y el tema del sufrimiento psíquico extremo, no tanto ligándolo o hablando desde el trabajo, sino ha habido un momento en la ponencia en la que has dicho los grupos de apoyo mutuo, el apoyo mutuo cuando el sufrimiento no es extremo. Y ligando ese sufrimiento extremo como a grados de violencia, como si automáticamente cuanto más sufres, más violencia, ¿no? No es común. A mí me ha encantado la ponencia y creo que ese malestar que genera el trabajo se extiende hacia la crianza, hacia nosotros mismos, hacia las familias. O sea que en realidad es que el trabajo, que es nuestra forma de mantenernos, está generándonos un malestar que luego transmitimos a nuestras hijas, hijos, parejas, amigas, amigos, etcétera, ¿no? Y podemos en cualquier momento, cualquier persona, estallar y tener sufrimiento psíquico, no de este malestar que es como psicopático medio, ¿no? O sea, un grado medio, sino que podemos llegar a un grado extremo. Y yo creo que a veces ese grado extremo de sufrimiento te confronta claramente con los límites de esta sociedad. Estamos en los límites de la sociedad, las personas que tenemos sufrimiento psíquico extremo. Sabemos que es necesario parar, sabemos que es necesario conectar con el cuerpo, sabemos que es necesario cuidarse porque no podemos sostenerlo. Es como la explosión, cuando ya la quiebra del sujeto en lo que tú has dicho, la psicosis o la escucha de voces, las ideaciones suicidas, ¿no? Por sacar así como temas muy extremos, porque si no nos quedamos en el malestar medio que, jolín, es verdad, todo el mundo en esta sociedad tiene un malestar medio, pero el malestar extremo es del que se tiene miedo, es el que se estigmatiza y es el que creo que hay que darle voz también a todo el mundo, pero también a ese sufrimiento extremo que siempre se ha estigmatizado y sirve para el sistema para decir, no, vosotros estáis bien, estáis sanos porque ellos están enfermos porque tienen sufrimiento psíquico extremo porque han petado, ¿no? Entonces, establecer un continuo entre nosotros y vosotros, nosotres y vosotros, entre todos, todes, ¿no? Porque todo el mundo tenemos una puerta hacia el sufrimiento psíquico extremo en cualquier lugar de nuestro inconsciente y puede aparecer ahí una psicosis, unos brotes. Conozco gente que ha petado con 50 años, o sea, no quiero, pero es cierto, gente casada, con trabajo muy estable, gente que parece que aparentemente tiene una vida normal, fuera de toda duda, no transgresora en ningún nada, y ha petado con 50 años y los conozco. Entonces, ahí quería incidir en que es súper importante las narrativas como manera de politizar el sufrimiento psíquico. Es súper importante dejar de describirlo desde la psicopatología y desde la psiquiatría y desde la psicología y empezar a describirlo desde la vivencia subjetiva de las personas que lo vivimos. Todos y cada uno tenemos una experiencia, un escarceo con la locura. En algún momento de nuestra vida hemos creído rozarla. Cuando sufrimos mucho sentimos que se nos va la olla, ¿no? Y eso nos da muchísimo miedo, por eso tendemos esta frontera, esta barrera estigmatizante. No, este sufrimiento tuyo es tuyo, el mío es de otro tipo, tú estás loco, yo no. Y entonces estas narrativas en primera persona creo que son súper importantes para politizar el sufrimiento psíquico, porque creo que describen desde la vivencia eso que se llama síntomas, que para eso sirve el biologicismo, ¿no? Para individualizar en síntomas y convertirlo en algo inmanejable y fortuito biológico, ¿no? Te pasa porque tu cerebro funciona mal, pero en realidad no es cierto, tiene toda una concatenación en tu biografía de sucesos y de acontecimientos que hacen que eso dé lugar a un sufrimiento psíquico extremo. Entonces no son síntomas que la psicosis, descrita como un diagnóstico en una vivencia subjetiva, es una vivencia subjetiva en el cuerpo y es una experiencia que se puede narrar, aunque desde el biologicismo se niegue precisamente esa declinación de tu malestar, ¿no? Y bueno, era un poco eso.
Yo quería aportar también una cosa, sí, pero no para que respondas, la verdad, porque no vas a poder, sino por... No, en general digo, como hay tantas intervenciones, así por cosas que se me han ocurrido mientras, bueno, preguntabais el resto de personas y exponíais, y también durante la charla y con los textos, ¿vale? Así que 3 ideas breves. Con los textos que habíamos recomendado, sí que me parece, por ejemplo, el primero, el de Eisenberg, que trata del síndrome de Amok, que yo lo tengo que buscar porque no sabía lo que era, pero luego busqué en Wikipedia cuánta gente o cuántos casos de síndrome de Amok, tal. Bueno, los 24 que salen en Wikipedia, imagino que había muchos más, tenían una cosa en común, que era que todos son hombres. Entonces sí que me parece que en general no se suele hacer la mirada también, incluso para pensar estas cosas, es muy androcéntrica, y creo que si se habla de capitalismo, pero no se piensa también en una relación de dominio que lo atraviesa completamente y que es el patriarcado, es difícil ver esas diferencias, porque cuando se dice falta de reconocimiento, imperativo de competitividad, imperativo de que en el espacio público tal, y de repente te da por lo que te decía ahí, ¿no? Te vas, pero te llevas por delante todo lo que puedas. Pero ¿quién se lleva por delante todo lo que pueda? Entonces, por pensar, ¿no?, qué hay ahí, cuáles son entonces las reacciones de las que están situadas en la posición dentro del sistema de género, ¿cómo petas? ¿Por qué petas de otra manera? En este cambio del fordismo al posfordismo, ¿qué le toca al lugar de género que sigue estando en la posición femenina? Como por darle una vuelta ahí, porque si no, yo por ejemplo veo esto y me siento un poco fuera, digo, pues sí, ¿qué le pasa a estos tíos? Y bueno, no sé, yo tendré mis arrebatos, pero en fin. Vale, luego otra cosa sí que me parecía como interesante, porque siempre hablamos del mundo laboral, competitivo, capitalista y no sé cuántos, pero yo trabajo en el mundo autoorganizado, de la militancia estupenda, donde todo nos va muy bien. Entonces, también ver que no estamos siempre, hay un sistema que nos oprime y luego nosotros estamos fuera, sino que cómo producimos también ahí. Y yo una cosa súper generalizada que me pongo yo misma como ejemplo, vamos, esta sensación de que cada día, no sé si es la ciudad, la militancia, todo junto, ese imperativo también de darlo todo el rato, que en la que estamos inmersas todas, ya estés en la empresa esta top 10, no sé cuántos, o en la militancia, que todo el mundo, el comentario de cada día, ¿qué tal? Estoy agotada, pero da igual que vuelvas de puente, de vacaciones, y todo el mundo está agotado todo el rato, y es un agotamiento escucharnos, el agotamiento continuo. Digo, algo tendremos que hacer con este agotamiento, porque definitivamente tenemos un problema. Y la tercera cosa, que cuando has contado lo del duelo, que realmente me ha parecido impresionante, me recordó un poco la ponencia del otro día, que también decía Alberto, que esta producción que hay de enfermedad continua, como si todos estuviéramos enfermos todo el rato. Y entonces toda la vida es una patología, porque ya no escuchas música, haces musicoterapia, o no follas, haces sexoterapia, o no. Entonces, esta manera también de abordar la vida como si fuera una constante fuente de enfermedad, y lo que es la vida, ¿no?, con sus mierdas y sus momentos, ¿sabes? Como también, sin más, que cuando has dicho lo del duelo y tal, va, por aportar. Pues alguna aportación última rápida, y si no, pues si quieres comentar algo, Jordi, cerramos. Sí, intento comentar rápidamente. Con respecto a la apreciación final, estoy completamente de acuerdo, voy por orden inverso respondiendo a algunas cosas muy rápido. Con respecto a la visión androcéntrica de todas estas cuestiones, también estoy de acuerdo, es algo en lo que he pensado mientras acababa de elaborar un poco el texto para presentar aquí y tal, que se quedan muchas cosas fuera, y efectivamente en el modo, como tú lo has dicho, de forma muy gráfica, como cada una peta, hay una variable de género muy importante. Lo que yo no tengo tiempo para hacer aquí, pero es algo también estudiado, es que habría que ver cuál es la femenina, que es menos violenta, es menos agresiva, digamos generalmente, ¿no?, ideal típicamente al menos, pero no es que sea inocua, ¿no? O sea, son formas, digamos, diferentes por la constitución binaria de género, que generan modelos típicos, que luego tienen muchas desviaciones, por supuesto. La más violenta y desagradable tiende a ser masculina, eso es cierto, y es algo de lo que Eisenberg también se ocupa en alguna ocasión, aunque no mucho, ¿no? Él insiste mucho en el miedo a un cierto retorno de la masculinidad brutal, en las últimas 2 décadas sobre todo, ¿no?
Vale, y con respecto a la cuestión anterior, me ha interesado mucho la observación porque me he dado cuenta de que me he expresado mal, al final, probablemente por la prisa. En ningún caso hubiera querido dar a entender que el sufrimiento extremo sea algo que sea irremediablemente violento, patologizable, algo que tenemos que colocar. O sea, todo lo que quería decir era lo contrario, más bien, ¿no? Con lo que tenía una prevención que no he conseguido explicar bien, porque me he encontrado con ella varias veces, ¿no? Es que cuando se habla de politizar el sufrimiento, ¿no? Generalmente cuando se dice, y yo creo que a veces con una cierta razón, que politizar el sufrimiento extremo, ¿no? Es algo que queda muy bien decirlo cuando estás subido en este atril y las cosas te van bien y tal y cual, pero que el sufrimiento extremo, antes que politizarlo, lo que hay que generar es una red, digamos, de cuidados que lo soporte, ¿no? Y luego ya veremos cómo ese malestar, digamos, cuando la persona vuelva a tener un mínimo control sobre su vida, qué tipo de narrativa genera sobre las causas de eso y, digamos, cómo va adelante, ¿no? Era un poco una prevención en ese sentido. Por supuesto, me parece que todo lo que planteabas estoy completamente de acuerdo y si ha sonado algo, digamos, a querer decir los malestares inocuos del día a día, ¿no? Como cuando uno está estresado y tal, eso es politizable, lo demás es cosa de locos, ¿no? Que les damos algo ahí para que se queden tranquilos, ¿no? Evidentemente... O sea, que ha sido muy pertinente tu observación para darme cuenta de que a veces pues debería tener más cuidado cómo formulo, aunque vaya muy mal de tiempo, ¿no? O sea, que te lo agradezco. Y que estoy completamente de acuerdo. Y con respecto a las primeras preguntas, ¿no? Con respecto a la capacidad de apropiación del capitalismo de toda una serie de elementos, en principio vinculados a las luchas sociales, esto es completamente cierto, ¿no? Y es algo además bastante trabajado, ¿no? Por una parte, el de cada cual según sus capacidades no es exactamente lo mismo que la lógica despiadada del rendimiento, de ver cuánto podemos sacar de cada uno, porque las capacidades no se entienden aquí como algo estático, algo ya dado, ¿no? Yo qué sé, pues yo me he formado para ser herrero, ¿no? Y mis capacidades son estas. Y además sé cantar y bailo muy bien por la noche y puedo hacer algún tipo de espectáculo, por ejemplo, ¿no? No, lo que se implica es de alguna manera que toda tu vida, además de ser herrero, tienes que aprender a ser carpintero, decorador, ¿no? Y 800 cosas más y... Es decir, que tus capacidades son algo dinámico y carente de cualquier tipo de límite. Y eso creo, digamos, que no es que quiera romper una lanza en favor del socialismo decimonónico ni nada por el estilo, no van por aquí mis inquietudes, ¿no? Pero que también hay un elemento diferencial, ¿no? Y con respecto a lo que señalabas del trabajo autónomo, ¿no? De la reivindicación de autonomía personal en los años 60 y 70, muy claramente en el caso italiano, esto es cierto, digamos, que ha tenido una dialéctica de apropiación bastante llamativa, ¿no? Y si a alguien le interesara o te interesara a ti profundizar en esto, desde luego, más que recomendables son los textos de quienes han estado en el operaísmo y el postoperaísmo y han reflexionado sobre esto, sobre los cambios del trabajo autónomo en el régimen de trabajo actual. Sobre todo Sergio Bologna, en el libro Crisis de la clase media y postfordismo, insiste muchísimo en esto. Es, creo, una de las personas que mejor recogen, digamos, las ambivalencias de un modo de trabajo que al mismo tiempo lo que señala interesante es que volver al trabajo regulado, estable y tal como tenía lugar en los años del milagro económico de la segunda posguerra tampoco es nada deseable, es lo que viene a decir. Otra cosa es que los potenciales de crítico que enlaza un poco con tu comentario en cierta medida, ¿no? Es decir, que también esa forma de trabajo, digamos, genera una sensación de vacío, ¿no? Y Eisenberg viene a decir en algunos casos que es que el malestar y la depresión producto de ciertos tipos de trabajo son una respuesta saludable a una forma de trabajo alienante, ¿no? Y que precisamente anestesiar eso es el problema, ¿no? Es decir, no me enrollo más, que también aquí ha habido mucha reflexión sobre cómo las demandas de una mayor autonomía, de un mayor control sobre la vida, de una menor rigidez en la separación entre mi trabajo y mi vida, mi espacio de trabajo y mi casa, ¿no? Todo eso, digamos, ha tenido una evolución en la que demandas legítimas se han visto pervertidas, pero ahora resulta muy difícil separar qué era lo legítimo y qué es lo que realmente ha tenido lugar, ¿no? Es decir, que a la hora de pensar sobre las transformaciones del trabajo, lo que no deberíamos hacer, creo que es la enseñanza interesante de Bologna en muchos casos, es edulcorar o idealizar una realidad que hemos dejado atrás, porque parte de la transformación de esa realidad ha venido también porque esa realidad no era sostenible para los propios trabajadores. Ahora bien, ¿es esta más sostenible? Pues tendemos a pensar que tampoco, ¿no? O que más bien no. Perdonad, no me enrollo más, ya se ha pasado bastante la hora. Y bueno, muchas gracias a todos por las intervenciones y los comentarios que son siempre muy sugerentes y la verdad que he sacado bastante de ello. Muchas gracias.